La bienvenida a la Fonoteca Nacional de México por acompañarnos en este ciclo de sesiones de escucha dedicado a los íconos del rock mexicano, y obviamente para nosotros es muy importante tratar de conectarnos con toda la historia de lo que ha sido el rock mexicano. Lo hemos hecho durante ya más o menos unos 10 años aquí en la Fonoteca. Hemos navegado por prácticamente toda la historia. De repente hicimos un poco más de énfasis en los 80s y los 90s, pero también ya hemos hecho algunas sesiones de los 60s, vamos a hacer más, y también de los 70s, que fue una época en donde sucedieron cosas extraordinarias a nivel artístico, pero que también fue una época muy complicada de represión, en donde el rock sufrió bastante para existir en este país, y afortunadamente, gracias a algunos héroes como los que hoy van a estar con nosotros, el rock mexicano sobrevivió y llegó a la orilla de los años 80, en donde empezó a crecer comercialmente de una manera muy grande. Entonces les damos cordialmente la bienvenida. Vamos a tener hoy una charla en la cual estará con nosotros uno de los miembros fundadores del grupo Enigma. De hecho, él perteneció a la banda, digamos, que dio origen a Enigma, también a Las Ventanas, ya hablaremos también de ello. Él hizo un gran esfuerzo, porque ya no vive en la Ciudad de México, para estar con nosotros y ayudarnos a crear este documento que se va a preservar aquí, y en donde pues lo que buscamos es justamente de viva voz de los músicos escuchar estas historias que nos llevan pues a épocas que a lo mejor a veces nos cuesta trabajo imaginar, en donde estaba ocurriendo todo esto a nivel creativo, pero también estaba ocurriendo toda esta cuestión que hablábamos de la represión. También vamos a tener en esta charla a músicos que se han sumado más recientemente al trabajo de Enigma, y bueno, eso de recientemente es un poco ambiguo, porque también ellos ya tienen, varios de ellos, ya muchos años trabajando con Enigma, se fueron sumando en diferentes etapas, ya lo iremos platicando. Entonces, ellos nos van a ayudar un poco también a hacer algunos apuntes históricos, y también, sobre todo, hablarnos de esta etapa más reciente y de esta nueva generación, digamos, de Enigma, que está llevando el sonido de la música a los escenarios, y para que no se quede nada más como un eco, digamos, discográfico, o en este caso en las plataformas digitales, que es un tema que vamos a hablar, porque creo que hay varios discos de Enigma, la mayoría creo que no están en plataformas, pero bueno, de todos estos temas iremos haciendo una especie de recorrido histórico, con anécdotas, con reflexiones acerca de la trascendencia del trabajo de Enigma, y también los vamos a invitar para que al final, algunos ya se dieron cuenta antes de llegar, tenemos una exposición que nos hizo favor de compartirnos Ramón García, un coleccionista que tiene un acervo verdaderamente impresionante, y que amablemente se ofreció a compartirlo con nosotros para ayudarnos a transportarnos en el tiempo, y darnos cuenta de que todo esto de lo que vamos a platicar realmente existió, no es una historia que alguien se inventó. Entonces, sin más, vamos a proceder a invitar a pasar aquí al escenario para platicar. Vamos a sentirnos como si estuviéramos en la sala de cualquiera de nosotros, y vamos a relajarnos, vamos a platicar acerca de lo que es el trabajo de esta banda que marcó un antes y un después en el rock mexicano. Y tenemos aquí a uno de los fundadores. Por favor, les pido un aplauso para el señor Héctor Zenil. Héctor Zenil, de la presentación, por favor. Gracias, amable. Buenas noches. Por favor de venir desde Querétaro para estar aquí con nosotros en esta creación de un documento que, como ya les decíamos, se va a resguardar, y qué mejor que contado en la misma voz de uno de sus fundadores, pero también está
músicos que les ha tocado vivir ya un buen periplo también de la historia de Enigma, de la historia reciente, y que el día de hoy, después de la partida del último guerrero en pie, que fue Pablo González, él sigue en adelante y nos da mucho gusto recibirlos. Por favor, Omar, Iván y Juan Carlos. Omar Tauro, Iván Leo. Bienvenidos, pues vamos a iniciar, vamos a tratar de ubicarnos la década de los 60s, cuando el rock mexicano pues había vivido un momento de eclosión muy importante, con bandas que lograron una enorme repercusión en la radio, en la televisión, incluso había muchos programas de televisión, y conforme iban avanzando los 60s, parecía que este movimiento que había iniciado de una manera muy trepidante iba perdiendo un poco de fuerza. Algunos de los líderes, las voces, los cantantes de las bandas principales iban convirtiéndose en baladistas, ¿no? Que bueno, la balada rock era parte, digamos, del sonido del rock and roll en aquel tiempo, pero no dejaba de parecer como que el sonido y la fuerza del movimiento rock iba menguando un poco, aunque seguían apareciendo bandas. A lo largo de los 60s siguieron apareciendo muchas bandas. Una de ellas, ya en la segunda mitad de los 60s, justamente fue Las Ventanas, una agrupación que ya en su etapa final, digamos 69, tuvo un último cambio de integrante con la incorporación de Héctor Senil en la batería, y dejaron un legado de varios discos, un legado, digamos, que era un poco difícil distinguir de todas las propuestas que había en aquel entonces, porque el trabajo que ustedes estaban haciendo pues tenía que ver con el sonido que estaba en ese momento. Una de las cosas que me quedó muy grabada fue que ustedes grabaron, como Las Ventanas, un disco que fue el 10º aniversario del rock mexicano, ¿no? Ya había como esta idea, esta conciencia de ir viendo cómo iba transcurriendo toda esta historia, y que ya habían pasado 10 años, por lo menos, de que había iniciado los grupos juveniles, los grupos adolescentes, que recordamos perfectamente que en el 59 se editó la batalla de Jericó con los Black Kings, y yo creo que a eso estaban haciendo alusión. Quisiéramos empezar por ahí. ¿Cómo recuerdas ese momento, ese colofón, digamos, de los 60, la década que prácticamente instauró el rock and roll en México? No sé si recuerdas algo de lo que te llevó a tocar rock and roll, lo que te llevó a unirte a los hermanos González, a Pablo, ¿no? a Sergio y a Carlos, y armar esta banda. Sí, cómo no. Pues primero que nada también quiero hacer un homenaje aquí a las hermanas de los González, que son la señora Clara, Toyita, y Ana, que es prima. Pero aquí están hermanas de Pablo, Sergio y Carlos. Un aplauso para ellos, por favor. Quiero platicarles algo que es muy personal, muy sentimiento, porque cuando yo entro a Las Ventanas, con Pablo, con Sergio y con Carlos, entramos Carlos y yo con Pablo y Sergio. Pablo y Sergio ya habían hecho Las Ventanas, pero 3 miembros, o sea, decidieron hacer un cambio completamente, sacaron a 3 de los otros y entramos Carlos y yo, que era otro hermano. Ya habían grabado discos. Y el abuelito de los hermanos, o el hijito, que ellas me trataban como hijito, como uno más de ellos. Así es que muchas gracias de corazón. Y entonces ensayábamos mucho, y pues mañana, tarde y noche yo estaba ahí en casa de ellas. Vivían 9 hermanos y yo era el chiquito. A mí me contrataron de 16 años. Les digo que hasta el hermano mayor de los González, Chucho, papá de Chucho y de Juan Carlos, llegaba y me veía así rechonchito, y me cargaba pues, como si fuera yo su pesa y me daba vueltas, man. Y entonces eran tiempos padrísimos que pasé allí en casa de ellas, y que ellas y ellos se portaron muy bien conmigo.
Pero bueno, yo empiezo muy chico a gustarme el rock and roll. Y entonces yo oía, claro que en vez de estar haciendo mi tarea de la secundaria, ¿no? Yo estaba oyendo Radio Variedades, Radio Éxitos, Radio, el otro, ¿cómo se llamaba? De barrio, Felicidad. Es Radio Felicidad. Esas eran las que ponían a los grupos de rock de los 60s con los covers. Entonces yo entro ahí a tocar por las ventanas. Y cuando me dicen, es que nosotros ya estamos grabando, ahora pues yo era un chavito. Creo que tocaba con una batería prestada o con cajas de cartón, como todos los bateristas. Sí. Y entonces resulta que yo estaba oyendo eso, y yo alguna vez seguramente oí la de Chubi Chubi, y oí la de Aquí está el futuro, ¿no? Y oí la de Yumi Yumi eran las moscas, creo, ¿no? Bueno, ellos son más jóvenes, más bien allá les voy a preguntar. Yomi Yomi eran las moscas o no, ¿sí? Algo así, pero Chubi Chubi eran las ventanas. Sí. Y entonces cuando me dicen pues es que nosotros ya grabamos y que no sé qué, y al principio pues eran las ventanas. Y entonces el ensayo que era mañana, tarde y noche en casa de las ladies aquí, las señoras González, señoritas González, pues allí era a ensayar Chubi Chubi. Y ensayar Chubi 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 y muchas otras que tenían ellos como éxitos. Y obviamente grababan para CBS. Es ahí donde yo conozco a Pepe Cruz, que es su director artístico. Y entonces Pepe Cruz y ellos se ponen, bueno, tenían ya la obligación o el contrato de grabar un disco más como Las Ventanas, y ya se tenían contratos para salir de gira por el norte como Las Ventanas, algunas otras giras también por ahí. Entonces a mí me tocó todavía una gira hasta Matamoros, a Piedras Negras, con estos Vallejo, un señor Vallejo, Pedro Vallejo, de Teatro Blanquita, que hacían giras, las caravanas, eso. Entonces todavía nos tocó ir con Manuela Torres y Felipe Arriaga. Íbamos allí un montón y nosotros tocando Chubi Chubi. Entonces, y precisamente el padre de él y de Chucho y de Juan Carlos, les digo que tengo unos recuerdos tan hermosos de su padre, porque si había alguien durante las giras y durante todas las veces, en la banda, él caminó junto a nosotros en todo ese Lodazal, para que a final de cuentas ni tocáramos. ¿Por qué? Porque íbamos en caminata rumbo a unas reservaciones de hotel que nunca existieron, ni en el hotel de arriba, ni en el mismo hotel abajo. Y entonces cuando íbamos a regresar a la banda, que a lo mejor tocamos el tema después, pero ahí estaba Chucho. Y Chucho era más grande que todos ellos de los González de mí. Entonces, no era el hermano mayor, pero yo pensé que era el hermano mayor. Y ya me dice Juan Carlos que no era el hermano mayor, que eran Malena, Margarita y Clara. Bueno, ya está, viví engañado todavía, yo creí que era el hermano mayor. Pero es que, esa es una historia muy especial, la de los hermanos González, excelente historia, que ya ellos tendrán que tomar si la toman. Pero el hecho es que es cuando yo entonces nos vamos de gira y su padre era el que, yo estoy tocando la batería y por algo volteaba yo a buscar algo, y el padre de ellos inmediatamente, ¿qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Qué quieres? O sea, más que el que era mi secretario, mi asistente, pues se les decía sex, pero al asistente, entonces más que el asistente, él estaba al pendiente de qué necesitaba yo. En una de esas creo que me enfermé de algo y él iba a la farmacia y traía las medicinas. Él hacía todo, para todos. Él era ayudar. Ahora sí que como el doctor que hay en las series, en la televisión, que dice, ¿en qué te puedo ayudar? Hay un doctor, ¿no? En un hospital, en una serie de un hospital, en el que él se convierte en director del hospital y le enseña a todo el personal que lo primero que tiene que decir a un paciente es, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, pues así. Entonces ya Chubi, bla, 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 hacemos la gira, todo el rollo, pero entonces empieza la idea de que tenemos que tocar rock grueso, rock más pesado, dejar los covers, porque con Las Ventanas andábamos de uniformito, pelo corto. Que era algo, digamos, habitual en ese todo momento. El mundo. Alguien nos atacó alguna vez mucho, un señor que se llama Pepe Rodríguez, guitarrista de La Máquina del Sonido. Él escribía en revistas y nos atacaba de a tiro por viaje. Quería romper las ventanas. ventanas. Que fuéramos Las Ventanas los de Enigma.
Y entonces quería destrozar Enigma diciendo que habíamos sido las ventanas. ¿Cuánta gente no empezó haciendo covers? Todos los que conocemos de Deep Purple, Led Zeppelin, todos hicieron covers alguna vez. Pero pues ese señor nos odiaba. Hasta la fecha que Black Sabbath pasó por eso. ¿no? Entonces, ahora en Facebook me manda ahí que quiere ser mi amigo. No. No tengo memoria. No, no, nomás porque no pudiste, porque fue más la gente que sí nos quiso, ¿no? Entonces sí, se pierde entonces los uniformitos, la imagen fresa, y decimos, pero tenemos que hacer algo muy bien planeado, organizado, pero en papel antes y luego ya en forma. Y entonces se piensa en el nombre, y pasaron muchos nombres hasta que llega lo de Enigma. ¿Y por qué Enigma? Sí, buenísimo. Nos han fusilado hasta suizos, creo. Sí. ¿Cómo se llama un enigma que anda por ahí? Un austriaco, creo, ¿no? Sí. Oh, esos son los enigmas, ¿no? Sí. Bueno, esos nos fusilaron, nosotros fuimos 20 años antes, claro. No sé cuántos, ¿no? Hubo una marca de ropa Enigma en Los Ángeles o en California. Todo lo que fue Enigma, nosotros fuimos en los 70. Todo lo que sea después de 70 fue fusil de nosotros. Pues no nos podemos demandar ni modo. El hecho es que se planea, se elige el nombre, todo era en un equipo con Pepe Cruz. Pepe Cruz y los González, obviamente, con el grupo, ¿no? Y entonces se idea el nombre, se establece el concepto, Enigma. ¿Y por qué el Enigma? Porque nos gusta mucho todo lo que no tiene explicación, y por eso lo de Héctor Virgo, Pablo Cáncer, Sergio Acuario, Carlos Escorpión. ¿Y ahí se hicieron sus signos? Sí, tal cual. Y siguen siendo los de ellos también, ¿no? Son los verdaderos. Pues qué suerte que no se ha repetido, ¿no? Que haya dos Leos. Bueno, hubo un Luis Virgo y un Pepe Virgo. Los dos bateristas que me sucedieron eran Virgos. Qué curioso, ¿no? Sí, pero digo, no al mismo tiempo, afortunadamente. Sí. Pero bueno, ninguno se quedó, además, y ninguno grabó. Porque esa era otra de las cosas que tenía. Pablo era el Richie Blackmore de Enigma. Para que me entiendan, los que me entienden. Sí, claro. Pablo era el Richie Blackmore de Enigma y no le gustaba que se hiciera nada que no fuera perfecto. Y entonces, a ti te ponían a ensayar, a mí me dejaban, ellos iban a ensayar por el vídeo, y a mí me dejaban hasta que no me saliera en la batería y en el garage del Sánchez Ascona. Y entonces, tomando esto en cuenta de que Pablo era muy exigente y todo el rollo, yo realmente, si algún día llegué a ser lo que fui como baterista, fue gracias a los González, definitivamente. Porque esos que te dicen, no hombre, está bien, hay palota. Sí, ahí se va, ¿no? No, ellos no te salió y te sale, y órale. Yo tenía 16 años y ya me llevaba, Sergio, que era el más chico, me llevaba 3 años. Entonces, perdón, sí. Me causa mucho interés la parte en donde la persona de la disquera, me imagino que un día le dijeron, mira, estas son las nuevas canciones, después de que él tenía ¿cómo era el Chubi Chubi? Sí, Chubi Chubi en la mente. De repente oí por primera vez Enigma, debe haber sido algo... Te voy a decir algo. ¿Qué pasó ahí? Como fue todo con Pepe Cruz, el director artístico, él era el que se encaraba con nosotros. Nosotros nunca los veíamos, pero ya me imagino la cara. Pero como todo fue en confabulación con Pepe Cruz, pues él dijo, déjenme ustedes eso a mí. Y él logró que de Chubi Chubi, que grabábamos para CBS, de la línea OK, la más barata yo creo, pasamos a Enigma Epic, sello CBS, sello de CBS. Y en Epic salían los discos de Santana y los discos de la línea internacional. Claro. Y logró Pepe Cruz que nos permitieran una portada doble. ¡Wow! Portada doble. Grabar en inglés. Y sin mencionar los nombres. Claro. ¡Wow! Todo eso estaba planeado. Todo fue planeado. Pero además había con qué, además había con qué darla, con qué fondear, ¿cómo se puede decir? Sí. Presupuesto. Todo lo que nosotros vimos en el papel, había obviamente talento musical que lo respaldara. Totalmente. ¿No? Entonces, todo fue con Pepe Cruz, ¿cierto? ¿No? Sí, no, esta parte de que el disco, que ahorita nos platicas, por favor, porque es un disco que verdaderamente, como pocos discos en la historia del rock mexicano, si uno
va revisando, digamos, desde los 60 hasta la época actual, hay muy pocos discos que verdaderamente marcan un antes y un después. Y obviamente el primer disco de Enigma es uno de ellos. Ineludiblemente es un rompimiento, es algo que verdaderamente sacudió completamente la escena, ¿no? y propuso un nuevo camino completamente diferente a lo que había en aquel entonces, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que había muchos grupos, como el Three Songs in My Mind, era lo que estaba en su máximo. Después de todas las tocadas de la Avenida 8, en la que nos ponían a tocar Enigma, Three Songs, que hacían mano a manos y todo, después de lo de Avándaro, Three Songs in My Mind se despega y empieza a ser el ídolo de mucha gente. Nosotros queríamos hacer algo que no fuera el rock del cual Three Souls era el ejemplo, ¿no? Pero muchos grupos se fueron por la onda del Three Souls. Entonces nosotros queríamos hacer algo de veras, Rhythm and Blues, Rolling Stones, todo lo que eran sus influencias de ellos. Claro. Entonces nosotros queríamos hacer un hard rock, y un hard rock que no tuviera la voz de Lora, claro, o la voz tipo Lora, ni los tres acordes del rock que presentaba Three Souls y Mamá. Y entonces empezamos a hacer riffs, que son los del pam, 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 o el tarara, con riffs. Ahí empezaban los riffs. Y entonces ya después seguimos nosotros nuestro camino, y entonces ya nosotros ya nos veían como otra cosa completamente diferente a los grupos que se habían ido por el lado de Three Souls y Mamá, ¿no? Y entonces nosotros éramos el hard rock, y es ahora, en aquel entonces muchos de los que están aquí iban a las tocadas y nos apoyaban y todo. Y algo que yo tengo muy grabado, por ejemplo, nosotros sabíamos, todos los de Enigma sabíamos, que a muchos de los grupos, si no es que a todos, alguna vez, en algún momento de su vida musical, los bajaron de algún escenario, ya sea con jitomatazos o con lo que fuera, pero a Enigma nunca le pasó eso. Enigma, como no andábamos siempre en la bola de todos los grupos, o no éramos de com rock, o de tinta blanca, o esto o lo otro, ya ven que esos casi siempre andaban en grupos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces nosotros pues tratábamos de ser lo mejor buena onda que podíamos, pero pues no nos latía andar en bola, ¿no? Nosotros tratábamos de hacer nuestro rock original, y lo más original posible. Entonces, cuando tú estabas mencionando ahorita lo de los 10 años, ese era el grupo de Las Ventanas. Exacto. Yo todavía no entraba. Hice una portada impresionante, porque aparte de que estaban Vivi Hernández y Javier Batis y varios. Y era como una fiesta de cumpleaños, ¿no? Ándale, es el pastel de aniversario, se llamó. El disco se llama Pastel de Aniversario. Así es. Y todas las rolas son originales. Ellos decían, yo no lo sé porque ahora han salido otras voces, pero ellos, los González, decían que era el primer disco completamente de composiciones originales. Y en español. Muy probablemente. Sí, muy probablemente. Pero luego por ahí en Facebook sale como que no fue el primero, porque los locos del ritmo, no sé qué. Ok, pero el LP completo, de puras, porque los locos del ritmo sí tenían composiciones. Veo difícil que haya habido otro en los 60, yo no sé posiblemente. Pero puede haber, porque nosotros no somos, yo no soy de los 50 como para hablar de los. Sí oía yo, no nada más a Las Ventanas, también oía yo a los Rocking Devils, me encantaban los Belmonts. Yo un día, siendo muy niñito, un tío me lleva a un café a oír a los Belmonts, y yo le digo al Jorge Belmont, amarrado, tocaba amarrado, alcánzalo, la carta, tocaba las que yo le decía. Me veía un chavito, todos los demás ya eran jóvenes, ¿no? Entonces tocaba todas las que yo quería. Igual cuando me tocó ver a los Rolling Stones guardando todas las proporciones en Phoenix, todas las que yo gritaba, se las echaba. Estabas telepateado. Estaba en primera fila, porque esas son unas aventuras que no te puedes ni imaginar. Yo era sobrecargo de aeróbica, que todo el mundo lo sabe. Pero yo llegaba a Phoenix, por ejemplo, y el concierto de los Rolling Stones era a 2 cuadras de donde yo estaba. Y resulta que todo el mundo hizo 4 horas cola para entrar, pero la entrada era general, no había asientos. Yo no hice cola, llegué y compré mi reventa y me metí hasta adelante. Entonces, esas cosas que dices, yo ya no iba a ver a los Rolling Stones, entonces estaban según ellos despidiendo. Sí, 40 años. Última gira. Oye, era apenas con su bastón ya más alto. Y dije, ya no me tocó ver a los Rolling Stones, pues ¿cuál? Llego, porque yo lo iba a ir a ver a Los Ángeles. Pues me sacan de reserva como sobrecargo a Phoenix,
Y ahí a 2 cuadras, ese día pues ya te tocaban tocaba. los Rolling Stones. Te tocaba. Y no estaban programados, fue casualidad. Bueno, regresando un poquito a los al disco, discos, este disco tan importante. al primer disco. El primer disco, Enigma, lanzado en una colección que se llamó Ofensiva Pop. Ofensiva Pop. De hecho, digo, hay gente que la verdad no nos gusta mucho que de repente le pongan Líneas. etiquetas porque ensucian la portada, digamos, Sí. el concepto original que ustedes tenían. Y para conocer un poquito de este lanzamiento de la Ofensiva Pop, es una de los atractivos que tiene la exposición que nos está compartiendo Ramón. Viene un LP donde dice Ofensiva Pop y ahí entiende uno cuál era el concepto que ellos estaban manejando, las bandas que ellos estaban lanzando, porque entendamos que en ese momento el pop era rock, es decir, era una variación del rock, que ya después, con el paso de los años, pues el pop se volvió cualquier cosa. En aquel entonces el pop era un tipo de rock, digamos, ¿no? Entonces era una variación y ahí es uno de estos LPs maravillosos que trae Ramón, en donde se marcaba el inicio de este sello, y una de las bandas mexicanas que se lanzaron pues fue este disco que, justo volviendo a las compañías, hace muy poquito, hace cosa de meses, se volvió a lanzar en vinil una nueva edición de este disco, que volvemos a lo mismo, es uno de esos discos que si tuviéramos que hacer una lista quizá de los 10 o 5 discos, tendría que estar ahí, porque es un disco que verdaderamente... Creo que está en la lista, una de las listas de Rolling Stone, como dentro de los 50 discos. Sí, realmente fue un disco. ¿Cómo fue el proceso de grabación? ¿Quién fue el productor que les ayudó a aterrizar? Nos estás hablando de esta disciplina que tenían los González, de querer realmente, bueno, y también les ayudó la trayectoria que ya llevaban, ¿no? Con las ventanas, obviamente ellos ya tenían una madurez, ya tenían unas ideas musicales, su desarrollo como músicos a nivel personal también ya tenía un avance, ¿no? Entonces fue un buen momento para poder pensar en refinar el concepto que tenían, pero no dejó de ser una sorpresa, yo creo que para muchos, escuchar lo que lograron en ese disco, ¿no? O sea, verdaderamente es un golpe para cualquiera que quiera de repente poner ese disco, ya sea en CD, en vinil. Es un golpe súper contundente, de una energía muy particular. Es algo realmente muy notable lo que lograron en ese disco. ¿Cuáles son los recuerdos de la grabación, de la producción, de cómo lograron eso? Seguramente ustedes no tenían la conciencia todavía de lo que iban a poder lograr con ese disco, ¿no? Que es un disco que en el 2025 se acaba de relanzar nuevamente por la enorme calidad y trascendencia que tiene. ¿Cuáles son esos recuerdos de la grabación? Bueno, esa grabación, ese disco entra, ahora sí que dentro de todo lo que te digo del concepto, también fue planeado. Todo fue planeado, se empezaron a hacer las composiciones, se empezaron a ensayar, se empezaron a hacer ya las letras y todo el rollo. Pero el disco era parte del concepto, ¿sí? Entonces ese concepto se ideó desde un principio. Sí. Ahorita, en Lo cualquier chistoso es que momento... son 2 baterías diferentes, mira, ¿no? Te das cuenta, el lado derecho es una batería y el lado izquierdo. Ah, sí. Pero las armamos. Las forré de rojo las dos y vamos. Y ahorita nos van a poner una foto justamente de la portada, en donde viene esta parte de la Ofensiva Pop, de ese disco que estamos hablando, del disco Enigma, que hay mucha gente que se confunde y llama bajo el signo de Acuario, pero el disco se llamaba Enigma, tal es cual. un disco homónimo, sí. Exacto. Es que fíjate que entonces, como parte del concepto, y entonces también se empezó, aparte de programar, de planear el disco y todo, fue grabado en un estudio de CBS con 4 canales. Y de los 4 canales hacían cosas ahí los ingenieros. En este estudio que estaba en Naucalpan, Y lo chistoso que le estaba yo platicando a Juan Carlos era, yo era el más chiquito, pero ninguno de los 3 González manejaba. Y Chucho nos prestaba el carro, era un Renault. Y en el Renault metíamos todos los instrumentos y los otros 4. Y yo manejando el chiquito. ¿Ve? Yo no tenía ni licencia, si tenía 16 años, 17. Y entonces ya después Carlos manejó. Y fue cuando nos fuimos a ver a Deep Purple a San Antonio a forjar un carro.
Pero pues ahí estaba, nos prestaba el coche, Chucho sabía que iba yo a manejar, pero Y era sí se los prestaba. una excursión hasta Naucalpan. Sí, desde ¿no? la del Valle, Sí, a de la del Valle a Naucalpan, grabábamos y de retache, órale. Lo que le decía yo a Juan Carlos es que muy probablemente nada más se llevaba uno de los custom, el de Pablo, de la guitarra, que era la que necesitaba distorsión, porque el bajo se grababa directo a la consola y la guitarra de acompañamiento también, pero la distorsión que se necesitaba, entonces se llevaba el custom, más mi batería y más los instrumentos, y nosotros cuatro estábamos. Y sin canastilla, que era lo peor del caso. Pero bueno, son anécdotas que van. ¿Recuerdas el momento en el que llegó por fin ese día en el que escucharon el disco completo? Ustedes, y obviamente fueron oyendo todo el proceso, pero ya escuchar el disco completo, terminado, es una experiencia muy especial para todos los músicos. No te das cuenta. Entonces es una grabación y está la. La escuchas y es como Deep Purple. se lo que está bueno y hasta ahí. Invente Smoke on the Water y ni cuenta se da qué iba a ser Smoke on the Water. Y lo inventaron allá en un camión, creo, ¿no? El riff y vámonos, y nada más platicando lo que les pasó en un concierto de Deep Purple. Y entonces, por eso la letra dice lo que pasó en ese concierto de Frank Zappa, ¿no? Así es. Entonces uno graba el disco, lo estás oyendo, o sea, haces una toma y la oyes, o haces otra toma, o otras dos tomas y lo oyes, y lo estás oyendo y oyendo. Entonces tanto lo oyes y tanto todo, que ya estás, pero sí, Como un poco ya lo bloqueado. tienes muy Sí. localizado todo. Y entonces ya cuando oyes el disco, el problema a veces, mucha gente lo sabe aquí, que muchas veces en la cinta te suena una cosa en la cabina de grabación, y cuando hacen el corte del acetato, hacían el corte del acetato. Bueno, ahora se vuelve a hacer porque ahora los acetatos están de moda. Y todo entonces, cuando ya recibíamos el producto final, íbamos con la duda de a ver si todo lo que pensábamos nosotros que iba a oírse, se oía, porque muchas cosas se perdían en, Claro. en el corte, y ¿cómo se llamaba esto? O la mezcla. La mezcla. La mezcla. Exactamente. Entonces, pues sí fue un discazo, pero O le bajaban a tu batería, no sé, algo podía haber pasado. Pero fíjate que lo que pasó después de ese álbum, que grabamos otros 3 conmigo, Sí. porque hubo con otras personas, Sí. yo quería sacar un muy buen sonido de batería y no lo logré. Uno de los estudios era el de Rafael Acosta, Claro. creo que acaba de fallecer. Sí, falleció el efecto. Y otros estudios también, pero no lo lográbamos. Es más, le decían, es que los platillos suenan así, ya sabes, pues eso es lo que yo quiero. Es como cuando le decían a los guitarristas, se oye muy distorsionada tu guitarra. Pues eso es lo que quiero, ¿no? Claro. Eso es lo que queríamos. Entonces, igual mi batería, hasta donde yo sé, los únicos 2 sonidos de discos que me han gustado mucho, cómo salió el sonido de mi batería, es en ese disco, el primero de Enigma, y en el que grabé muchos años después, pero ya con el trío. Okay. Grabé en Los Ángeles, pero fue en Los Ángeles con un ingeniero que no le importaba que yo le dijera 20, ponle 20 al bombo, y le ponía 20 al bombo. O sea, no te Limitaba. limitaba, ¿no? Y la portada, la idea de la portada es el espacio, ¿cómo se lo explica? Sí, enigma. Un poco, ¿no? Era lo enigmático Del cosmos, digamos. Del cosmos, era una nebulosa esta, ¿no? Claro. Era una nebulosa. Y entonces, y lo del Héctor Virgo, Luis Virgo y todo ese rollo, Pablo Cáncer. Y entonces nos preguntan por qué eso. Bueno, primero lo de los nombres de Pablo Cáncer, entonces, es porque no queríamos que se relacionara Enigma con las ventanas. Okay. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera no nos avergonzábamos, pero era algo que queríamos que fuera diferente. Claro. Y que no pasara lo que este cuate periodista hizo. Sí. Periodista. Digo, Era, es que como bien dices, todo el mundo pasó por eso. Todos. Sí, hasta los Beatles, Pues es tu Black carrera, Sabbath. es tu evolución, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, todo era lo que nos interesaba de lo no explicable, Pero también le da un toque más místico, Claro. enigmático a ustedes mismos. planeado también. ¿No? O sea, todo estaba dentro de lo real, lo que de veras sentíamos, lo que de veras pensábamos, Claro. y todo planeado en la mesa, y con las letras, y con la música, y con un rock que fuera diferente a lo que se estaba haciendo. Y por eso resultó en un concepto tan atractivo, tan contundente musicalmente, y que bueno, yo creo que pocos no han escuchado este enorme clásico, pero vamos a escuchar un fragmento, si me ayudan ahí en la cabina. Si nos ponen por favor la portada de este álbum debut de Enigma, editado en el año de 1972 por CBS, que era una de las compañías
multinacionales más importantes y al día de hoy lo sigue siendo, ahora con el nombre de Sony. Si no me equivoco, previamente habían salido algunos sencillos, como Sí. se estilaba en aquel entonces, Sí. en el 71, pero en el 72 fue cuando salió este disco, que verdaderamente es un auténtico viaje, En esta ¿no? esquina de acá dice Epic. Exacto. Hasta arriba y no dice Sony. Sí, porque Epic era una de las etiquetas, ¿no? Digamos, como bien mencionaste. La línea internacional. Exactamente, de una línea internacional. Entonces vamos a escuchar un fragmento de este clásico de clásicos de Enigma, por favor, para que vayamos calentando. No se permite bailar, ¿eh? No estoy tocando yo, perdón, pero tratamos de buscarlas afuera, pero no. Ese es Carlos. Alguien no sé quién es. Ahorita. Sí. Pero bueno, es un poco hacer este eco de lo que fue esta canción que originalmente fue lanzada en inglés, ¿no? Ahí ya escuchamos el fragmento y entonces vamos a platicar un poco de esta parte en donde originalmente la canción se lanza en inglés, pero al poco tiempo se lanza un sencillo con la versión en español. ¿Por qué fue la idea de hacer la versión en español? Porque cuando la tocábamos en los hoyos funkies, la gente decía, ¿por qué no cantan en español? Perdón, la gente nos pedía que por qué no la cantábamos en español. Entonces ya se pensó en hacerla en español y ya salió el sencillo así, en español. Esta canción que está en español. Sí, pues bueno, ahí este disco, si no me equivoco, no sé si todavía se alcanza a lanzar en 72 o 73 el sencillo. A ver si ahorita nos ayudan también con el sencillo. Y bueno, ahí viene este momento delicado, digamos, ahorita que nos van a ayudar a bajarle un poquito. Si explico un poquito esto, Ahí va. lo que yo busco canciones en YouTube que dicen Enigma, con esta portada, con otras portadas, y de repente me empecé a encontrar con que todas las grabaciones la batería la tenían cambiada. Es lo que le platicaba yo a Juan Carlos y a Chucho. No, Juan Carlos. Entonces yo en un momento dado pensaba que habían sido ellos, y dice Juan Carlos que no, que ellos no fueron. Entonces dije, ¿quién pudo tener los masters para poder cambiarle la batería a una grabación que está en YouTube? Y ahora me cuesta mucho trabajo encontrar la versión en la que yo toco, porque ya está Carlos o no sé quién otra persona tocando la batería, que no importa que sea, pero oye, que son las grabaciones originales. Claro. Es como un pecado, Sí. mancillar esas versiones, ¿no? Una agresión. Entonces, Luego, viene este lanzamiento, hay una muy buena recepción por parte de la gente. Con el paso del tiempo, este disco se iba a convertir en un clásico y en un referente brutal. A la hora de hacer este análisis histórico, darse cuenta de que lo que en aquel entonces se llamaba rock pesado, porque ni siquiera se usaban los chavos de aquel entonces el anglicismo de hard rock. Realmente decían, ¿qué tocas? Pesado, ¿no? ¿Y qué tocan ellos? Tocan pesado. No se usaba mucho lo de hard rock y obviamente pues todavía no se inventaba el metal, apenas estaba como esta música que eventualmente iba a derivar en lo que fue el metal, ¿no? Que siguiendo un poco esta línea que ustedes estaban marcando y que era una tendencia, digamos, que a nivel mundial venían marcando bandas como Black Sabbath, como Deep Purple, etcétera. la crema. Exacto, que traían este sonido fuerte, ¿no? Contundente, con una también esencia un poco de blues, ¿no? Pero llevado a unos, como bien decías, a unos riffs muy contundentes. Pero viene este momento en el cual viene esta ensoñación de Avándaro, ¿no? Este momento en donde se juntan 200,000 jóvenes a apoyar a esa nueva generación de bandas que estaban con estos sonidos diferentes a lo que había sonado en los 60s, pero muy poco después viene también esta pesadilla, ¿no? Que fue esta persecución, esta represión en contra del rock, a raíz
del miedo que genera el haberse juntado tantos jóvenes y bueno, todas las cuestiones políticas que había en aquel entonces, ¿no? Lo que había pasado en el 68, en el 71, el halconazo. Entonces este miedo que hace que una música junte a tantos jóvenes, ¿sabes qué? Esta música hay que minimizarla porque aquí puede surgir algo, puede ser peligroso. Fue una época muy dura. Me gustaría, si quisieras por favor rememorar brevemente cómo te acuerdas de lo del Festival de Avándaro, que nos contabas algo hace un rato, y después de allí, ¿por qué tuvo que pasar tanto tiempo, prácticamente una década, para que, prácticamente, para que Enigma pudiera grabar y editar otro disco, ya de manera independiente? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mucha gente piensa que a lo mejor el grupo se desintegró, el grupo, hasta donde entiendo, no se desintegró, siguieron adelante en toda esa penumbra, digamos que fue el resto de los 70s, pero ¿qué pasó realmente? Bueno, nuestra experiencia con lo de Avándaro es que se organizó el Festival de Avándaro. Le pidieron a Armando Molina que contratara a algunos grupos para que fueran a tocar ahí. Algunos ya saben la historia de que Javier Batis, bla, 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 de que no estaban los que se esperaba que estuvieran. Enigma acababa de salir del cascarón, estaba saliendo del cascarón. Entonces resulta que Armando Molina manejaba a un grupo de bandas, o una banda de grupos. Entonces el hecho es que él metió al Festival de Avándaro solamente a los grupos que él manejaba. Sin embargo, cuando habla con Javier Batis aparentemente se pone sus moños, no sé, él dice que no, después lo dijo, que paz descanse, pero el hecho es que no entran los grupos que entraron. Entonces, fíjate algo bien que no mucha gente sabe, Armando Molina era, aparte de organizador y empresario, era dueño del grupo La Máquina del Sonido, ¿no? Entonces, en donde tocaba Pepe Rodríguez, que decimos, él mete a sus grupos y entonces él graba en CBS también, y Pepe Cruz también es su director artístico. Entonces, cuando Armando Molina quiere que su Máquina del Sonido se salga ya de CBS porque a lo mejor planeaba hacer otras cosas, pide su carta de retiro a Pepe Cruz, y Pepe Cruz le dice: oye, pero pues, ¿a cambio de qué? ¿Cómo te voy a dar la carta de retiro? ¿Qué vas a hacer o qué? No, pues es que no sé. Y entonces, ¿qué quieres que haga? Y entonces le dijo Pepe Cruz, porque Pepe Cruz, como me decía Chucho hace rato, Pepe Cruz tenía Enigma en un concepto muy, muy alto y nos quería mucho. Que en paz descanse también Pepe Cruz. Entonces Pepe Cruz dice: pues Avándaro, organizador, Enigma, que meta Enigma. Enigma no estaba anunciado oficialmente, aunque en una revista pop o algo así, sí está el grupo Enigma, pero porque ya después de esto, ya después de que le tuercen la mano de puerquito a Armando Molina, dice: bueno, le voy a quitar media hora al Tri Souls, para que entre Enigma. Tri Souls no sabe nada, si ustedes le preguntan va a decir: no es cierto, es pura mentira. Ellos nunca se enteraron. Era el convenio con Armando Molina. Si nosotros nos hubiéramos quedado ahí en el área de Avándaro y no nos hubieran mandado a caminar tanto estas gentes, el Armando Molina, Lodazal, que platicabas hace rato, y que ahí iba Chucho, Armando Molina fue el que hizo eso. Pues, qué mejor manera de librarse de nosotros que mandarnos a caminar a buscar unas reservaciones que nunca hubo. Si él nos había metido a fuerzas al festival, ahora sí que ¿cómo se dice? Extorsionaron, no, pues digamos que hicieron un acuerdo, un cambalache. Sí. Entonces, ese helicóptero que dice Alasraqui y Luis de Llano que era de gobernación y que estaba espiando, no es cierto. Era un helicóptero que rentó CBS, que echaba volantes. Exacto. Que decían: Enigma y Tequila están en Avándaro. Ese era el helicóptero. Exacto. Pero todos inventaron que gobernación y que muchos testimonios que confirman esto que acabas de afirmar, que efectivamente era un helicóptero comercial que promocionaba a Enigma y en mi Facebook, todos mis cuates que están aquí me mandan tantas cosas
que ya hasta el letrero de donde los de Enigma, los González pusieron "se busca baterista", me lo mandaron y yo no lo tenía. Y hasta dice Juan Carlos, qué bueno, ese es histórico. Sí, la verdad, me lo mandaron, alguien me lo mandó, ya lo publiqué yo en mi Facebook. Pero también me mandaron después de otras Banda. cosas. O sea, viene Después de Banda venía toda esta cantidad de gente siguiendo al rock mexicano, sí, a ese nuevo rock mexicano. Y vinieron desde Tijuana y desde Mérida al DF. Y luego, ¿qué pasa específicamente con Enigma? ¿Cómo sobrevive 10 años en esa época de represión sin editar un solo disco? ¿Qué pasó con Enigma? Estamos en los hoyos funkis, completa y totalmente en los hoyos funkis. En la Avenida 8, en el Siempre lo Mismo, que es el mismo, el Pepes, todos esos. Entonces ahí estábamos nosotros tocando. ¿Por qué no grabamos? Salimos de CBS porque sale Pepe Cruz y pasa Vándaro. Esa Vándaro, obviamente, lo que ocasiona que ya ninguna disquera quiera grupos de rock. Desaparecieron los grupos de rock. Ninguna radiodifusora, ni televisora, ni disquera podía mencionar la palabra rock, ni jóvenes, ni nada, ¿no? Entonces, pues, nos dice CBS, ya no vamos a tener grupos de rock. Suavícense, tropicalícense, cuernos. Vean Pues un ejemplo de la revolución de Emiliano Zapata. No sé qué tanto, la Negra Tomás. Bueno, el hecho es que decimos no, y entonces nos dicen, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya no estaba Pepe Cruz y entonces nos asignan al Güero Gil de director musical. Con él creo que grabamos Magnetízame, el sencillo de Magnetízame. Que fue un poco la despedida, ¿no? Ajá. Luego nos dieron chance, creo recordar, que nos dieron chance de nosotros producir uno más, un sencillo más, pero hasta ahí. Más de ahí ya no. Okay. Entonces salimos y a los hoyos funky. Sí, pero no nos dieron nuestra carta de retiro. O sea, creo que después de salir de una disquera, por contrato no puedes grabar en otra hasta cierto algo. A menos de que tengas tu carta de retiro. Como yo era el bebé, yo no me encargaba nada de eso. Todos eran los González y Pepe Cruz. Entonces yo nada más tocaba, nada más llévame aquí, órale, vamos. Toca acá, órale, toca. Yo nada más me dejaba llevar. Pero ellos eran los que veían eso. Entonces, se supone que no podíamos grabar en ningún otro lado. Un tiempo, obviamente un tiempo. Después de ese tiempo, Pablo era una persona muy especial para sus cosas. Y de él dependieron muchas cosas, que se hicieron o no se hicieron. Entre ellas, por ejemplo, le platicaba yo a Juan Carlos que algún día Mariscal Romero, que es el director de la revista Heavy de España, cuatísimo, cuatísimo mío, un día él me propuso, dice, ¿por qué no te traes los masters de Golpe Maestro y te hago aquí de gratis en Ibiza una remasterización? Porque se acuerdan que el disco rojo Golpe Maestro, sí queríamos una distorsión, pero no tanta, y salió muy distorsionado ese sonido. Entonces me propuso eso cuando yo llevé los discos. ¿Se acuerdan que yo me llevé discos allá a vender? Y yo vendía los discos y salimos, incluso se vendían tanto que salimos en las listas de la revista Heavy como venta de discos Enigma. Ahí sale Enigma, ahí los tengo los números. Entonces, pero Pablo yo creo que tuvo desconfianza o algo, a lo mejor muy lógica, no sé. Hasta ahorita que estoy platicando con él, o sea, hace unas semanas o algunos meses, yo dije, ¿por qué no sacamos unas copias de los masters? Y me lo llevo. O sea, no tienes que dar a ofrecer los originales, ¿no? Claro. Dije, a lo mejor nos llevamos unas copias y nos hacen la remasterización. No se me ocurrió en ese entonces y Pablo no soltaba nada. Entonces no se hizo. Pero podría ser algo que se podría hacer. Se pudo haber hecho. O se puede hacer todavía, ¿no? Se podría No remasterizar. sé dónde quedó todo ese material. No sé si ellos lo sepan o si sus hermanos lo sepan. Ese material, lo que son los masters, los tenía Pablo. También se pueden digitalizar los vinilos, se podría digitalizar y ahí hacer, a través de toda esta tecnología que ha avanzado, pues una restauración, ¿no? del sonido, y yo creo que valdría mucho la pena porque el legado de Enigma no solamente se quedó en ese primer disco, sino que en el año fue 82, si no me equivoco, aparece este disco llamado nuevamente el morado Enigma. Todavía, el morado, que es el Enigma morado, todavía más o menos se oía más o menos el sonido. El duro y pesado también todavía se oía bien el sonido.
Pero ese pero el disco rock morado, ya salió muy distorsionado. ¿de qué te acuerdas de cómo se grabó? La dificultad, por ejemplo, de editarlo de manera independiente, que fue algo muy difícil. Sí. Digo, ahora muchas bandas están trabajando de manera independiente, pero aquel entonces, si no tenías el respaldo de una disquera, era muy complicado afrontar la promoción, digamos, que escribieran sobre tu disco, que te programaran en la radio, etcétera. Era muy difícil. ¿Cómo afrontaron eso cuando el rock mexicano apenas estaba nuevamente empezando a salir de esa oscuridad de los 70s? Ya empezaban a ver cosas interesantes, lo que había pasado con Chuck Moll, que los había firmado Polygram. Parecía que otra vez el rock mexicano poco a poco, y en ese momento sale este disco de Enigma. ¿Cómo Sí. lo lograron? Otras agrupaciones, como tú dices, fueron a Denver, una compañía que grababa Sí. muchos grupos, como tú dices, otros pues de Chuck Moll y eso. Y bueno, aquí tenemos la portada de ese famoso disco El morado. morado. El morado. El segundo- famoso morado, el segundo. segundo disco. El segundo Entonces, pasan todos esos años en los hoyos funky y no podemos grabar porque nos lo impide el contrato con CBS, y también por la forma que Pablo no quería que nadie se hiciera con los derechos de Enigma, con mucha razón, ¿no? O sea, él quería manejar los derechos, o sea, no quería firmar con otra disquera que se apoderara de nuestras regalías y de todos los porcentajes, porque él decía, es increíble los porcentajes que manejan las disqueras. Sí, creo que te dan un 3%, una cosa así. Entonces él no quería nada de eso. Entonces Pablo se defendió todo lo que pudo, y entonces a él se le empezó a meter en la idea de entonces grabar nosotros por nuestra cuenta, no firmar con ninguna disquera. Y entonces, pues obviamente empiezan, así como tú dices, que empieza a resurgir algo del rock, pues también empezaron a surgir los estudios de grabación independientes. Y entonces es cuando tú puedes pagar por hacer tu grabación, y le pagábamos algunos, y ellos mismos te cortaban el disco, te daban ya los acetatos y todo, hasta las portadas. ¿Recuerdas un poco de lo que fue esa grabación, después de tanto tiempo volver a grabar un disco como fue este disco morado? Ensayábamos y tocábamos tanto que realmente, no me lo tomen a mal, modestia aparte, estábamos al 100% cohesionados y, ¿cómo se dice?, engranados, que pues tocábamos, ya cuando tocábamos tanto, pues ya casi ni ensayábamos más que ese día en la mañana, ¿no? Y pero les digo que pasé un año desayunando, comiendo y cenando en la casa de los González, que fue mucho ensayo antes de salir Enigma, ¿no? Entonces, incluso ensayábamos. Aquí hay un primo mío que se llama Oscar Senil. Álvaro, perdón, Oscar es su hermano. El Alzheimer, carnal. Bueno, él, un aplauso para él, por favor, Oscar Senil. Álvaro, les voy a decir por qué el aplauso a Álvaro. No tanto porque tiene una empresa ahora que es Mex Floyd y que hace muchos tributos a Pink Floyd, y con una producción pero gruesísima, donde lo vean vayan y bueno, sino porque en su casa nos aceptó para ensayar después de Sánchez Ascona, de Juan Sánchez Ascona. Nos fuimos a su casa a ensayar años y nos aguantaban en Bolívar, en la colonia periodista. ¿Qué? ¿Bolívar y qué? Monosabio. Monosabio, bueno. Donde acaba el eje central, allá, ¿verdad, hijo? ¿O dónde empieza? Por ahí. Donde empieza, porque se entiende desde allá para acá. Bueno, el hecho es que cuando ensayaba Enigma, ya fuera en Sánchez Ascona, ahí, o en la fábrica, donde finalmente, lo último que yo supe, ensayábamos al volumen de Enigma. No ensayábamos así quedito. Ensayábamos, yo no sé las hermanas cómo nos aguantaron, las primas, porque yo le daba unos guamazotes a la batería, la verdad, y nos siguieron aguantando. El hecho es que ahí pues no podían ni dormir a la hora que querían o algo, pero él también tenía su grupo, se llamaba Atl Opera, y su baterista de aquel entonces, y le estoy hablando hace más de 50 años, ahí está el de gorrita amarilla, se llama Jorge Roaldo. Otro aplauso, por favor. Un aplauso para... Vamos a escuchar, si te parece, vamos a recordar ese disco. Ojalá que en esta sí toque yo. Esperemos que en esta sí toque yo. En el 81 salió este disco que también se llamó Enigma, pero era popularmente conocido como el disco morado.
¿no? No, ahorita vamos a hablar de esto, ahorita Sí, pasamos a esto. allí son las más famosas, son el gato callejero. Sí, esta que vamos a escuchar, el gato Fantasmas, callejero. fantasmas. A las 5 en el reloj, salgo a la calle a trabajar. Sin tener a nadie a quien buscar. Mi vista se lanza, mi vida a volar. A dar las 7 en el reloj, sin un billete que gastar. Y con mucho afán de reventar. Las luces y el ruido que hay me invitan a parar. ¿Qué está pasando? Me pregunto. Vivo acercando al sin un billete que gastar. Ok, pues ese fue El gato callejero, un fragmento, un aplauso. Porque con esta canción nos dábamos cuenta que a pesar de que no grabaron, pues Enigma no había perdido el filo, ni la contundencia, ni la potencia. Realmente estaban allí, seguían tal cual, ¿no? Yo creo que incluso más bien le sacó filo, ¿no? El haber tocado en todos estos sodos funky, ahí terminaron de curtirse, ¿no? Y además pues ayudaron, justo lo que hablábamos cuando lo estábamos presentando la plática, ayudaron a que el rock mexicano sobreviviera, ¿no? Un poco agazapado, ¿no? En la periferia de la ciudad, pero bandas como ustedes fueron fundamentales para que hubiera un seguimiento histórico y que se siguiera sembrando esa semilla del rock que después obviamente trajo consigo una explosión de bandas en los 80s que se habían inspirado en bandas como Enigma, por haberlos visto cuando tenían 15, 16 años y decir, yo quiero hacer esto, ¿no? Sí, Y me todo esto. ponen ahí en mi grupo, me ponen, yo escuché esa canción cuando tenía 5 años, mi papá me la ponía mucho. Fíjate. ¿Sí? Y a lo mejor ahora tienen una banda y están continuando con toda esta Pues historia. Es que así como ahora yo oigo que mucha gente despotrica contra Ringo Starr, por ejemplo. Muchos de los bateristas que existimos ahora, o que existimos en nuestros tiempos, no hubiéramos sido bateristas si no hubiera sido por la inspiración de Ringo Starr. Claro. A pronto. Número 1. Número 2. El señor es zurdo y lo obligaban o se tuvo que adaptar a tocar con la batería puesta a la derecha. Entonces, yo no me imagino tocando yo como derecho con una batería puesta a la zurda. No, Imagínate el Tom acá, no podría hacer eso, y él lo hizo. Además, su firmeza, sus golpes y sus redobles quizás sean producto de que sea zurdo y la batería al revés, porque él empezaba los redobles en otros lados donde nosotros no empezamos. O sea, un redoble normal que hace uno, tarola, tom de aire, tom de piso, y él no podía porque sus manos no se lo permitían. Entonces, aunque estaba a la derecha, él empezaba los redobles en el tom de piso y luego los regresaba para acá. ¿No? En ese de... Sí, claro. Se pasa hasta el tom de piso. Y para yo pasarme al tom de piso, yo tendría que hacer este movimiento. Y él lo hacía natural y empezaba con su mano izquierda. Y bueno, a él le suena de una manera. Y aunque nosotros tratemos de imitar y lo logremos al casi 100%, nunca será el 100%. Entonces Ringo Starr es Ringo Starr y punto. Y nos inspiró a muchos de los que ahora somos bateristas. No, y yo, Y dicen, es que Neil Peart, y que eso, pues a lo mejor ni Neil Peart hubiera sido baterista. Claro. Y además dicho por ellos, ¿eh? Sí. Pues por ejemplo, como Hendrix. Hendrix, todos los guitarristas dicen, es mi inspiración Hendrix, ¿no? Y pues sí, Ringo Starr.
Claro que ya están Ian Pace y John Bonham, que ya saben que son mis... Y bueno, tú eres muy humilde, pero tú también fuiste una gran inspiración para mucha gente que te vio tocar y que esa característica tuya de que eras muy energético, marcabas mucho el ritmo y tenías una enorme energía que no podía ser de otra forma con un sonido como el que tenía Enigma, ¿no? Sí, pero claro. ese corazón latiente. Pues hasta ahora me entero, ahora que me lo dicen mis cuates del Facebook, me dicen, no, tengo un... Y le estaba yo platicando a Juan Carlos que ahora que tocamos en Querétaro, la reunión esa histórica. Por ahí tenemos una los foto cuatro. de eso, ahorita la vamos a ver. Nos juntamos los 4 originales, terminando de tocar, lo que nunca me había dicho Pablo ni Carlos. Dice, oye, ten este cassette, el que me trajo ahorita Eusebio, él me lo trajo en cassette, una grabación del Chicago. Y tú me dices, ten, y nada más para que escuches cómo estabas tocando en ese entonces, ¿no? Que no me explico por qué no te fuiste al Gabacho a tocar. Oye, 40 años después, ¿ya de qué me sirve que me lo digas? Pues ahora que me lo dicen en Facebook, mis cuates. Y Pablo y Carlos que me lo dijeron, bueno, Carlos todavía más para acá antes de que falleciera. Un aplauso a los 3 Gonzalo, por favor. Entonces, pues ya de qué me sirve de qué me sirve saberlo. Pues es que podrías haber sido el Fito de la Parra, el 2.0. Pero vamos a regresar a este momento en el que sale este nuevo disco y ahí agarran una inercia muy positiva, encuentran esta fórmula para poder editar un disco de manera independiente y al año siguiente sacan otro disco. Perdón, ¿no? este disco morado ya fue con fondos de Enigma. Ok. Y en especial seguramente de Pablo y Sergio, que a lo mejor aportaba algo. Todavía estaba en el grupo. En el morado tocamos los 4 originales todavía perfectamente bien. Ya y luego viene el duro y pesado, ya nomás lo grabamos Carlos, Pablo y yo. Y el golpe maestro también, ¿no? Pero obviamente siempre Pablo fue asesorado y ayudado y aconsejado por Sergio. Okay. ¿Es cierto? Que Sergio, digo, quizá hay gente que no lo sepa porque, exacto, a mí me tocó incluso ser compañero de él cuando se fundó el periódico Reforma. Sergio estaba allí, yo lo conocí y me costó trabajo relacionar las dos historias. Déjame ¿no? platicarte ahorita. Por favor, platícame. Estamos en Enigma. Yo tengo entendido, a las hermanas nos van a decir si es cierto o no, pero yo tengo entendido que Sergio siempre sufrió de problemas con los huesos. Se caía y se rompía un hueso. Siempre que se caía, se rompía un hueso. Entonces imagínense los 3 huesitos que tenemos en el oído, finísimos como son el martillo, el yunque. Sí. No, el tímpano es la membrana. Bueno, el otro huesito. Imagínense que, o sea, aun cuando no le provocaba el problema la tocada, sí le hacía daño. Entonces tuvo que decir, me salgo de Enigma porque no puedo seguir tocando. Sí, además que tocaban, digamos, Además, ¿no? Como tocaban eso ese estilo. no, Claro. es que era increíble. Nosotros no nos microfoneábamos, ¿no? Venía yo platicando a ellos. En ese tiempo, en México, no se microfoneaba nada. Entonces, para ellos tener sus 400 watts en sus customs, yo le tenía que dar unos Sí, a la batería. Imagínate una plaza de toros o un estadio, yo tener que pegar, a compararme con los 400 watts de ellos. Entonces le tenía que dar unos guamazos, así es. pero una satisfacción. Rompí muchas baquetas, pero ni un parche. Eso, güey. Hasta mi foto esa que vieron hace rato aquí, que estoy con los 2 bombos. Una vez, hace poquito me escribió Charlie Haupogel. ¿Saben quién es Charlie Haupogel? Sí, claro. Bueno, pues Charlie Haupogel, aun cuando en aquel entonces tuvimos alguna amistad o alguna relación de baterista, no sé qué le ha pasado, pero no está ya. El hecho es que alguien me recordó de cuando en el Siempre lo Mismo se hizo un mano a mano, Enigma Three Souls, y entonces aplaudían, y el que ganara más aplausos o el que ganara ese tocaba toda la hora.
Y yo recuerdo perfectamente bien que nosotros tocamos toda la hora. Y recuerdo perfectamente que nosotros ganamos el encuentro. Y no solamente lo recuerdo yo, muchos en el Facebook me lo pusieron. Es cierto, yo estuve ahí. Bueno, pues mal que bien el Charlie veía mi grupo en Facebook. Y entonces él contestó y echando una bronca, no es cierto. Yo ya no quise yo discutir, sí, tienes razón, ¿no? Pero hace poco, no sé qué pasó, que me mandó un mensaje, así que yo tuve que borrarlo, pues, qué pena. Pero es que los parches de abajo de los tambores, por lo regular están blancos porque son parches de tono, esos dan tono. Los de arriba es a los que les dan los gomazos. Bueno, pero yo había comprado la batería carísima, esa doble, yo no tenía dinero para comprar otros parches. Entonces los parches que estaban abajo habían sido usados ya y se notan ahí los guamazos abajo. No sé si pueden sacar la foto en la que estoy yo con el doble bombo. Y entonces Charlie me escribe y me echa la bronca y dice, si tú fueras tan bueno como para ganar esa cosa siempre lo mismo aquella vez, no hubieras permitido esa foto donde sales con los parches, no, o sea, donde estoy con dos bombos del doble bombo. ¿A qué se coló? No, ¿y en qué se fijó? ¿No? ¿Qué importa eso, no? Pues mientras... Ahí está. Pero hay otra en la que está en blanco y negro. Es en blanco y negro, la clásica. Doble bombo, exacto. Bueno, el de Duke, es que en ese entonces era ver quién creía más. Es más, guitarra, es que no sé si se Bueno. En ese entonces, muchos guitarristas, muchos grupos, traíamos baffles vacíos para llenar la pared de atrás. Los mandábamos a hacer con los de, ¿cómo se llamaban estos de los de líder? No, pero eran otros, no eran líder. ¿Se acuerdan de los hermanos que tenían un grupo? No, otros, que vivían ahí por la Nápoles. Unos hermanos que tocaban, no sé si era el Epílogo, eran otros. Ellos manejaban los West. ¿Quiénes hacían los West? Dos hermanos. Bueno, a ver si alguien se acuerda. El Beto Fink, alguien recordará aquí al Beto Fink. El Beto Fink, excelente, mi compañero en mi escuela de dibujo. Él sí se dedicó al dibujo y yo no. Y él hacía las portadas del Tri. Esa de así y todo, sí, claro, él la hizo. Entonces, Fink, él me hacía plaquitas que decían Enigma o Héctor Virgo, lo que fuera, plaquitas de metal. Y entonces él algún día él nos hizo baffles también. Él hacía baffles y vendía, bueno, en paz descanse mi gran amigo Beto Fink, pero te agarraba una Fender y le cambiaba los brazos y le ponía calcomanías y las vendía a los grupos que no sabían y se las vendía como Fenders, ¿no? Pero no era él nada más, eran muchos también amplificadores acústicos, vendieron muchísimos piratas. Entonces, bueno, por eso yo me aseguraba de comprar mis baterías con los Tena. Bueno, que me las trajeran los originales. Estábamos en este disco, Duro y Pesado, que se vuelve también una manera como de definir el sonido, ¿no? Lo que hablábamos que aquí en México no se usaba mucho lo de hard rock, se decía duro, ¿no? Era un sonido pesado, ¿no? Y era una manera de que ustedes tenían también de definirlo, de castellanizarlo, que además era una manera como también la gente lo interpretaba, y este disco también fue un disco que terminó de consolidar este regreso de Enigma a las grabaciones, ¿no? Un disco que grabaron en el 82. Ya comentabas esta parte de lo de Sergio, que empezaba a tener este problema. Estábamos hablando, sí, exactamente, que bueno, ahí es cuando Sergio pues empieza a destacar enormemente como periodista, como escritor. Y bueno, los que no conozcan esta parte, los invito a que le rasquen un poquito y van a encontrarse con cosas muy interesantes de esta faceta. Sale de Enigma y empieza a estudiar, o a terminar una carrera que había iniciado, no sé, o a iniciarla, que eran filosofía y letras, pero las letras eran inglesas. Sin embargo, él no hablaba inglés, le daba mucha pena y miedo hablarlo, pero sí lo sabía y sí lo escribía. Claro. Entonces, yo todo lo contrario, yo no estudié nada y fui maestro de inglés 30 años. Y con mucho éxito, además porque los ponía yo a cantar, a memorizar los vocabularios con ritmo y todo el rollo. Entonces, felices, ¿no? Pero es cuando se sale de Enigma,
estudia eso Y empieza a desarrollar esta carrera. y empieza a escribir, creo que en el 1+1 y etcétera, Ujú. hace ahí y luego ya pasa A Reforma la y Reforma. ahí sigue, y luego también, claro, hace libros y todo eso. Es una cosa muy interesante, como les Sus libros comentaba. son excelentes. Excelentes, Yo exacto. que no soy de leer, leo sus libros y les entiendo todo. Y es una persona que te iba llevando por la lectura. Totalmente. Y qué bruto, no podías dejarlos de leer. La verdad, les recomiendo que lean, busquen los libros de Sergio González Rodríguez. Exactamente. El Sergio González Rodríguez, que Sergio Acuario, Así de es. Enigma, pero Que mucha gente nos no costó, conectaba. exacto, no conectábamos, incluso yo mismo cuando lo conocí y eso, hasta que ya teniendo un poco más de confianza con él, una vez me dijo, yo soy el que tocaba en Enigma, ¿no? Entonces, así como, wow, ¿no? O sea, realmente ahí, y dices, claro, ¿no? Entonces empiezas a atar cabos 30 años después, y ya no se parecían, ¿no? vamos a escuchar de este Duro y Pesado un fragmento de una canción que se llama Guerreros del Rock, que también se volvió un Ojalá que himno. esté yo, porque Esperemos esa que sí. es otra de las que están. Esperemos que sí. Vamos a oír un fragmento de esta canción. Es un disco de 1982 y ya nos vamos acercando un poco al momento en el cual ustedes van a empezar a poder participar en esta cuestión, en el, digamos, temporal, en la que ya se acerca el momento en el que se van a ir sumando. Yo les digo, si es que no soy. Bueno, pero no. Yo sé, pero desde el primer platicazo. Bueno, ese fue un fragmento de esta canción Guerreros del Rock, del disco Duro y Pesado de 1982. Un aplauso para este recuerdo. Y vamos ya abarcando algunas grabaciones, digamos, de este legado discográfico, que bueno, en el caso de Enigma, pues entendemos que esta dificultad de los 70 pues evitó quizá que hubiera habido más producciones en ese tiempo, pero bueno, de todas maneras estamos hablando ya, entrando ya a lo que sería el cuarto disco, que fue en el año de 1986, el año del Mundial de Fútbol, ¿no? Para ubicarnos un poquito temporal. Yo en los discos independientes hice amistad con Pablo y con Sergio, y yo le hice todos los positivos, toda la tipografía, y negativos para todos los independientes. Un aplauso, Bravo. señor. Ahí está. Alguien que ayudó, digamos, a la gráfica de estos discos. Todos, el morado también. También. Morado, Que tenían blanco, ese, rojo, este- y los demás también. Todos los de en vivo, todos los. Órale, yo no sabía. Mira, pues está aquí, y así, pues son muchos los aliados, ¿no? Que de alguna manera. Les digo a Juan Carlos que en el Facebook, qué bárbaro, me han dado fotos y cosas que dices, ay, yo Porque además ni me acuerdo de esas volvemos cosas. a reiterar que era un grupo que ya se estaba moviendo de manera independiente, y entonces todas estas colaboraciones pues eran sumamente importantes Claro. para seguir avanzando y llegar, en este caso, a lo que fue el cuarto disco. Claro, ya no había empresa que nos diera pósters o Exacto. postales o eso. Sí, todo lo tenían que manejar ustedes. Ya Y no bueno, había como ni decíamos, ni promoción. estábamos ya en 1986, el año del Mundial, ya se empezaba a notar este movimiento de com rock
empezaba ya a sonar un poco el rock mexicano en espacios en donde durante muchísimo tiempo ya no había sonado, y justo en ese momento aparece el cuarto disco de Enigma, ¿no? Exactamente, Golpe Maestro. Háblanos un poco de lo que fue esa producción. Bueno, tendría que hablarles, para hablarles de Golpe Maestro, tendría que hablarles también del Duro y Pesado. ¿Por qué? Porque después del Morado, a mí se me ocurre casarme, tener una hija como ella que está ahí, que es baterista Aquí también. está su sonera, un aplauso para ella. Es baterista, también es baterista. Y entonces, cuando sale el Morado, en 1975 yo dije, me voy a casar, me enamoro, me voy a casar, y casarme significa tratar de conseguir un trabajo fijo para poder mantener un hogar. Claro. Y el rock, a excepción de Alejandro Lora, que ya cobra millones por presentación, pero que yo no lo tenía. Entonces yo tuve que decirle a Enigma, bye bye, en el 75. Entonces yo me salgo, 85, perdón. 85. Entonces no, 75. Entonces es que, ahí te va. Cuando Lo estabas que en los pasa- hoyos funky. Lo que pasa en el 75. Ahí hubo un En el paréntesis. 75 yo me salgo. Regresaste más adelante. Lo que pasa, es eso lo que voy. Lo que pasa es que entro yo a volar aeróbica, el único trabajo que conseguí, yo que además me encantaba, era volar en los aviones, como sobrecargo. Y entonces, me tuve que salir, y entonces ellos empezaron a buscar baterista. Tomó mi lugar un amigo de Pablo que se llamaba Luis Virgo también, que les digo, había sido compañero de Pablo en la escuela o algo, y tocó la batería un tiempo con ellos. Después se sale y entra un amigo mío, José, Pepín, le decían, también era Virgo. Entonces entra. No era requisito Pero para él- ser baterista. Sí. Y entonces resulta que yo le había enseñado a tocar la batería a él, pero llegó un momento en el que él pues está tocando con Enigma, él ya se sintió que el alumno había Superado al maestro. Entonces dije, bien, felicidades, ¿no? Pero él era el baterista de Enigma, pero el problema con Pepín es que a lo mejor en vivo, ustedes conocieron a Pepín también, ¿verdad? Sí. El problema con Pepín es que en vivo era pues, el escándalo y no había bronca, no se notaba mucho, pero ya meterlo a un estudio de grabación con los estándares de Pablo no los pasó. Y entonces dejan a un lado a Pepín y me llaman a mí para grabar el Duro y Pesado, el blanco. Esa es la situación. Entonces yo la grabé cuando yo estaba en México, en días en los que yo estaba en México y no de pernocta como sobrecargo. Okay. Entonces me llama Carlos y Pablo y me dicen, oye, necesitamos que vengas a grabar. Y aunque había habido algunos problemillas personales ahí, X, se subsanaron, yo siempre con toda buena voluntad. Ellos de alguna manera pues tenían que llamarme. Yo con toda la buena voluntad, claro que sí, y no me echaba el disco, me eché el Duro y Pesado. Otra vez toco un tiempo con ellos, pero nada más cuando estaba yo en México. Y entonces vuelven a tener otro baterista, tampoco cumple con los requisitos de Pablo, y entonces me llaman para grabar el Rojo también, Golpe maestro. el Golpe Maestro. Lo tenemos acá. Ese mero. Y entonces seguimos tocando un tiempecillo, y hasta que de alguna manera después de grabar ese me dijeron, oye, fíjate que ya quiere entrar una persona con nosotros, pero no nada más cuando tú estés o no estés. Yo dije, no hombre, no hay ningún problema, ustedes contraten aparentemente era un baterista. Entonces yo me hago a un lado, y yo a lo mejor formo una banda y tocaré cuando esté en México, ¿no? Y dije, yo me hago a un lado, pero con muerto de la risa. Ay, muchas gracias, que no sé qué. No sé ya nunca quién fue, porque nunca había nadie ahí. Creo que fue cuando Carlos ya agarró la batería, porque él estaba en el bajo. Y entonces pasa Carlos a la batería. ¿Quién? ¿Dan? Dan Hamud, mi amigo, dentista Dan Hamud, entra al bajo y Carlos se pasa a la batería. Y entonces, aquí está el hijo de Pablo, un aplauso para Gracias, Adrián. uno de los dos hijos de Pablo. Pablo.
Pablo, la voz inconfundible de Enigma, ¿no? ¿Te parece a Y- tu papá? De las ventanas. Que te parece a tu papá cuando estaba en las ventanas. Sí, sí, se parece mucho. Así es. Uno de los dos hijos, porque hay un Mauricio, ¿no? Sí. Y bueno, entonces viene luego el disco verde, ¿no? Ahí ya no tengo El nada. sin registro, que a ver si nos pudieran platicar un poquito, un poco de ese disco, cómo llegaron a él. Venía esta ya inercia positiva, habían encontrado la manera de editar de manera independiente, ¿no? Y de alguna manera, no sé si se ponían a venderlos en las tiendas de discos que existían, los vendían en los conciertos. Háblanos un poco de esa parte, de lo que tú recuerdes Bueno, eso acerca. lo hacía Pablo, pero con estos también. Después de los CBS, Pablo vendía en el Chopo con Ramón y con todos los del Chopo que están aquí. Él iba todos los sábados a vender los discos, incluso en los que yo estoy también. Se llevaba su morral y a vender discos. Okay. Y no sé si entraron también en las tiendas, que a veces si no estabas en una disquera a lo mejor no entrabas, era más difícil. Háblanos un poco de esta época, de este disco. Claro que sí. Bueno, básicamente a mí ya me tocó la etapa donde ya existía todo este acervo, ya estaba publicado. No tuve esa oportunidad de participar activamente en estos discos. Sin embargo, sí de promoverlos tocando en vivo. No había otra manera de mantener el movimiento, el rock, junto con todo el resto de grupos que ya había en el camino, más que tocando en vivo. Efectivamente, se aprovechaban en las tocadas, había que hacer relaciones públicas en el Chopo principalmente, en cualquier foro que hubiera, en donde hubiera oportunidad, donde toda la gente del medio que colaboraba, por ejemplo Ramón, siempre promovían el rock en general y en particular al grupo Enigma. Entonces era acercarse a todos los puntos de venta de este tipo, ¿no? Como es el Chopo, y el mismo personal, por ejemplo, el Chopo tenía sus ubicaciones en diferentes lugares de la ciudad, y ahí es a donde había que ir entre semana, etcétera, hacer la publicidad, la promoción, a ofrecer. Ahí se dejaban los discos, se hacía promoción también de los eventos, en las tocadas pues, había que llevar material también para vender y promocionar. O sea, en todos los foros donde hubiera oportunidad había que promocionarlo. Entonces es un medio que por naturaleza, por la historia que tiene precisamente, todo lo que ya comentaron inició con el respaldo de la discográfica, después las mismas discográficas lo sepultaron, sobrevivió, lo sepultaron, pero se hicieron túneles. Así es. Sobrevivió, resurgió, pero ya no con ese apoyo. Ya tenía que haber mucho trabajo propio de los mismos músicos. Algo como comentaron algunas disqueras que lograron sacar algo, Discos Denver también, que pues obviamente siendo un negocio, pero pues se dedicaba al rock que no tenía esa oportunidad con disqueras mayores. Y que no tenía un sonido tan comercial, ¿no? Es correcto. Exacto. Y en ese sentido también Enigma fue pionero en ser independiente, en hacer autogestivo sus producciones, hasta llegar a esta producción que también fue independiente, ¿no? Es correcto. Esta producción, Perdón, es que es importante mencionar que en ese bache que dices tú que hubo después de Vándalo, Televisa, Raúl Velasco, etcétera, pasan ya las generaciones de los Enrique Guzmánes y todos esos, y entonces todos los rockeros esperábamos que algo hubiera para nosotros, pero decide Televisa, Luis de Llano, etcétera, Raúl Velasco, hacernos a un lado y traer a Laureano Brizuela, el de España, ¿cómo se llama? El de la Santa Lucía, Miguel Ríos, Miguel Mateo. ¿Sabes cómo conoce Mariscal Romero, el director de la revista española Heavy? ¿Cómo le dice a Miguel Ríos, cómo le decía en ese entonces el panadero? Y nadie lo pelaba, era el oportunista de toda la vida. Y aquí lo hacen estrella. Y no nada más a él, a todos los de sudamericanos que vinieron a sustituirnos a nosotros.
Y entonces el rock de Enigma y de todos que estaban, o sea, también estaba el Ritual, y también estaban las bandas de Bandido y todas esas excelentes bandas, bueno. Pero grupos como Enigma, que nuestras raíces o nuestras influencias eran británicas, o cuando menos gringas, ahora hay un bache en el rock mexicano porque todas las agrupaciones se hicieron a imagen y semejanza de los Enanitos Verdes, de Laureano Brizuela, de todos ellos, de Soda Stereo, que no dudo de su calidad musical, pero no eran lo que era el rock mexicano. O sea, pum, pum, desaparecemos todo, traemos estos, ya que los nuevos grupos se hagan así de manipulables, se puede decir. O sea, era un rock más pasable, más Comercial, digamos. menos rebelde que Enigma, Tri y todo eso. Ahora ya el Tri pues ya está en todas las grandes ligas, pero bueno, Ritual y todo eso no lo veías. Bueno, los vimos en unas películas, ¿verdad? Ritual, Al Peace and Love, todo eso. Enigma no salió ninguna, pero bueno. Estábamos muy chavos. Los que venían de Tijuana, Al Peace and Love, Ritual, todos esos, estaban más grandes que nosotros, Javier Batis, todos esos, pero fueron los que nos trajeron todas esas raíces, del blues, del rock, del punk, del funky, todas esas raíces. Y ya cuando salen, por ejemplo, los hijos del Quinto Patio y no sé cuántas cosas esas, ya están hechos a imagen y semejanza de Soda Stereo, de Enanitos Verdes, de Laureano Brizuela, entonces, que ahora está Alejandra Guzmán y es rock. Pero bueno, justo en esa época, en el 88, cuando sale este disco, estaba pasando esto que comenta Héctor, que había un boom comercial del rock en español, e incluso con algunos exponentes mexicanos, pero justo pasa esto también, estos grandes íconos que ya tenía el rock mexicano, pues quedan sí algunos de ellos al margen, como el caso de Enigma, porque como comentaba Héctor, quizá el sonido no era el que ellos podían colocar en la radio comercial, ¿no? Entonces siguieron trabajando de manera independiente con este disco. No sé si hay alguna anécdota o algo que te acuerdes en relación a lo que fue esta producción en particular, que fue ya, digamos, prácticamente la última, ¿no? De un buen rato. Es correcto, en un periodo de tiempo no hubo, de hecho todo el periodo que yo participé activamente con Enigma, no hubo grabaciones, desafortunadamente. Esta fue la última del 88, ¿no? 88, correcto. Entonces, pero había un repertorio bastante amplio de música, de canciones, y de canciones que no se habían editado aún. Entonces había todavía mucha oportunidad y había que luchar precisamente contra eso, ¿verdad? Contra lo que le llamaban el rock mexicano, que no era tal, que era algo comercial y que tenía toda la maquinaria de los medios, ¿no? Para promocionarla. Entonces aquí era promocionarla directamente. ¿Cuál era la respuesta y por qué? ¿Qué era lo que hacía Enigma? Tocar duro. Lo que sabía hacer, que era tocar rock duro. Esa era la misión. En aquel entonces, no sé si, bueno, seguramente ya habían cambiado los escenarios, ya no era siempre lo mismo, ya no era ese tipo de escenario. Estamos hablando ya de finales de los 80s, de los 90s. ¿Cuáles eran los lugares en donde habitualmente Enigma, digamos, hacía esto, en esta nueva etapa, convocaba a la gente y seguía? Básicamente eran ubicaciones muy locales, es decir, ya no era un evento de la Ciudad de México, sino se pulverizaba. Entonces había que ir a diferentes lugares de la ciudad, de la zona metropolitana, había que ir a otros estados, donde los promotores, vamos a llamarles locales, podían conseguir pues un auditorio, un centro cívico, un parque, etcétera. Ahí en una fábrica se montaba exactamente, ahí pues, era un viacrucis obtener los permisos. Montaban todo el equipo, eran carteles grandes, porque tenían que subsanarlo con carteles largos, amplios, de las bandas de rock que había en ese momento, y había la expectativa era tener pues un público también grande que pudiera, obviamente que permitiera sacar los gastos, ¿no? Claro. Pero era una cuestión muy regional, es decir, había que ir básicamente a cada colonia a tocar
para que se mantuviera vivo el movimiento del rock mexicano. Y en el caso de Enigma, que su emblema siempre fue el rock duro, esa era la respuesta ante toda esa avalancha de música o tendencia comercial, que demás, se comercializar. Entonces la respuesta era, tocamos rock duro, y eso es, y cada vez tocábamos lo más fuerte que se pudiera. Ese disco verde sí tuvo un impacto importante. Sin registro, era, sin ¿no? registro, correcto. Sí teníamos varias canciones del disco que rotábamos. Obviamente la gente pedía los clásicos de los discos anteriores. De hecho, se tocaban canciones que no estaban editadas en algún disco formalmente. Por ejemplo, Cucaracha, que era parte de un sencillo, de un cassette. Magnetiza fue un sencillo, nunca se editó en un LP. Pero luego ya la cantaban en español también, ¿no? Exactamente, ya se cantaba ya principalmente todo en español para Sí. poder también tener una mayor aceptación de todo el público en general. Entonces, ese era el soporte. Se tenían los discos, en particular se tenían sin registro, y con ese salíamos y promocionábamos las canciones. Sí, Mujer porque del Diablo, por ejemplo, era una de las que no faltaban en el repertorio. Sí, se volvió un clásico de ese tiempo, de ese momento, específicamente de finales de los 80s, principios de los 90s, y también, pues sí, claramente en aquel momento el rock mexicano se partió entre los grupos que sí tenían este apoyo comercial, este sonido nuevo, llamémosle, y que de alguna manera más fácil que sonaran en la radio, y todo ese otro rock mexicano que fue, digamos, en el caso de Enigma, fiel a su sonido de siempre, y algunos otros que iban surgiendo ya en tendencias un poco como lo que se conoció como rock urbano o punk, etcétera, que por su naturaleza no les resultaban atractivos a estas personas que pensaban únicamente en un sonido comercial, ¿no? A veces, sin fijarse mucho en los mensajes tan importantes que a veces se tenían, en las calidades, sino únicamente con una medida netamente comercial. Entonces estaba partido este rock mexicano, lo cual no quiere decir que ese otro rock mexicano que quedó al margen de la difusión masiva no fuera importante, al contrario, y de ahí surgieron grandes, bueno, Enigma ya tenía una leyenda enorme, pero seguramente bandas con las que ustedes alternaron o con las que alternó Enigma en aquellos años, pues luego se convirtieron en monstruos, en referentes, no sé, quiero pensar en el Argan, en Transmetal, etcétera, ¿no? Bandas que de ahí surgieron y sin sonar nunca en la radio lograron un gran éxito. Es correcto, de hecho, en mi experiencia, yo fui primero un fan y pues se logró el sueño, ¿no? de llegar a ser integrante del grupo, pero también de ver ese impacto, precisamente, uno porque conocíamos o alternábamos con las bandas que eran recientes, eran nuevas, que ya tenían una aceptación grande, pero eran nuevas, digamos, dentro del rock comparado con Enigma y sus contemporáneos. Y muchos de ellos ya hacían tributos, canciones tributo, Transmetal, pues, claro. El llamado de la hembra, una versión. Fuimos también a visitar a uno, bueno, que ahora estuvo en la radio y ahora tiene un podcast, creo que también. Formó una banda que se llamaba 34D en su momento, que también hicieron un tributo de Bajo el Signo de Acuario, muchas otras que surgen, que hemos escuchado, y Sweet Leaf, exactamente. Y, por ejemplo, era algo muy gratificante en honor a Enigma, por ejemplo, ver en ese momento, en esa etapa, una de las grandes bandas cabeza de cartel era la banda Boston, con el Guadaña, recientemente desaparecido. Exactamente. Y era muy gratificante ver que, pues en ese momento, obviamente, pues, siendo de los personajes más importantes del momento, se tomara el tiempo y salía a ver a Enigma, salía al público, junto con el público, a ver a Enigma. O sea, eso seguramente era fan, ¿no? Claro, de chico veía Enigma, se inspiró. Lo que platicábamos hace un ratito, ¿no? Anécdotas como esa, vaya, infinidad, ¿no? De tantos grupos que escuchaban, se acercaban, pedían consejo. Next, yo me acuerdo que se acercaban mucho con Carlos. No, y además seguramente se cuadraba, ¿no? Claro, Ante claro, Enigma, por decían. supuesto. En aquel entonces, obviamente la figura de Pablo siempre fue muy importante a lo largo de toda la vida. Mientras estuvo Pablo, fue ese personaje, además de la voz, de la guitarra, pues fue ese personaje que
encabezaba, ¿no?, todo la trayectoria de Enigma. Pero ¿qué otros personajes, músicos consideras que aportaron en esa etapa? Sobre todo hablando, digamos, después del disco Sin Registro, ya entrando a los 90s, en esa etapa que también es un poco obscura, digamos, en el caso de Enigma en particular, porque no hay un registro discográfico, no hay un tanto seguimiento. ¿Cómo podríamos resumir esos años en cuanto a los nombres de grupos de músicos que hayan sido importantes para Enigma, acompañando a Pablo en aquel entonces, en alguna parte todavía acompañados de Carlos, ¿no? Sí, de hecho cuando yo entro al grupo, seguía siendo un trío, yo reemplazo a Dan Hamud precisamente, y seguimos con un trío. Carlos seguía en la batería y Pablo, por supuesto, voz y guitarra. Entonces era básicamente mantener la música, la esencia musical como tal, impulsando lo más reciente, que en ese caso era Sin Registro. Había mucho interés por parte de Pablo de mantener esa innovación de la música nueva, sin dejar de lado, por supuesto, lo clásico, y lo que le gustara también a la gente escuchar en las tocadas, bailar un poco, etcétera, pues también se le daba, ¿no?, al público, por supuesto. ¿Qué se logró? Escuchábamos mucha música en conjunto, como contaba siempre también. Alguien que estuvo muy cerca fue Sergio. Sergio siempre participó, no dejó de ser muy activo, de estar involucrado, de escuchar, aconsejar, incluso participar, digamos, si no directamente en la música, sí en dar su opinión y plasmar algo de su, pues obviamente de su experiencia que ya había tenido. En ese tiempo, desafortunadamente no se pudo plasmar hasta después, cuando ya estaban Iván y Omar. Fueron básicamente 3 canciones las que se desarrollaron en esa época. 2 de ellas son frecuentes en los sets que tenemos. Una de ellas es Fuerte y Poderoso y Rompiendo las Cadenas. Y hubo otra que se quedó, ahí está grabada de manera informal, existe, se llama La Ciudad. Se desarrolló también en esa época, y para mí tanto la letra como la música reflejaba mucho de ese periodo. Se refería mucho a la ciudad, sí, la letra y demás, pero tiene un trasfondo mucho más profundo y que explica muchísimo ese periodo de los 90, sí. De los 90. Yo recuerdo mucho a un amigo que tenía, en paz descanse, que tenía una disquera independiente que se llamaba Discos Misha, que un día me habló por teléfono emocionadísimo, me dice: voy a grabar el nuevo disco de Enigma, lo voy a editar, para mí es un sueño, porque yo siempre fui fan de Enigma y ahora voy a sacar. Era el 2000, 2001, cuando justamente salió que fue, creo que el primer CD, ¿no?, de Enigma. Háblanos un poquito de ese, que hasta el día de hoy es el último registro fonográfico, digo, ahorita nos platicaron un poco los dos, de Enigma, ¿no? Este disco 2001, DC, ¿no? Porque es correcto. Y el disco fue editado en 2001 con la enorme felicidad de este personaje que pues, seguramente nos está viendo desde el cielo, que fue el que editó aquella grabación. Háblenos un poquito de esa producción. Claro, pues para ese momento mi hermano y yo, recién salido Juan Carlos del grupo también por pues, temas geográficos, del trabajo, nosotros nos empezamos a involucrar previamente pues como asistentes, como chalanes, como secres, ¿no? Y nosotros como Juan Carlos en su momento fuimos de fans a las tocadas y a conocer un mundo que mi mamá nos los puso en los discos desde ventanas, ¿no? Y quizá ella es parte de la culpable de que nosotros estemos hoy aquí, porque nos dejó ese gusanito que después desarrollamos pues de forma natural, ¿no? Nos empezamos a incorporar como secres, y de pronto cuando vimos pues ya estábamos tocando de forma natural mi hermano y yo las canciones sin que Pablo nos las hubiera enseñado, y luego ya nos tocó como Héctor pues las clases y las palmadas, ¿no? Hasta que no saliera como debería ser la canción. Entonces pues estuvimos tocando básicamente unos 4 o 5 años previo a esta grabación que mencionas,
y como pues, tú lo dices, fue para nosotros también una sorpresa que Misha se acercó con nosotros y pues básicamente las canciones las teníamos montadas porque nuestro ejercicio era tocar y tocar y tocar y tocar y yo recuerdo mucho esa época y aquí también quiero darle un aplauso a Juan porque pues esa época la recuerdo mucho en mi origen, un promotor del rock y que gracias a él pues, compartimos muchas domingos carteles pues, con bandas que estaban teniendo un auge importante en este ámbito del rock mexicano no comercial, ¿no? Y que era muy satisfactorio ver que las bandas que ya eran como las estrellas de ese momento pues pedían que antes que ellos tocara Enigma para que les dejáramos al público ya encendidito, ¿no? Entonces era padre, pero también no porque pues teníamos que esperar hasta que tocaran ellos, ¿no? Entonces, nosotros llegábamos y bueno, nos acomodaban en horario, pero llegaba la banda estelar y decía, no, pues antes que toquen Enigma, ¿no? Entonces fue una etapa de aprendizaje para mi hermano y a mí, pues primero conocer todo el ambiente y después ya como músicos empezar a desarrollar un estilo, entender lo que era Enigma, porque no es agarrar una grabación de que el grupo que te gusta y tratar de ejecutarlo, sino Enigma tiene bueno, pues su sentido musical muy propio, muy bien definido, y eso pues con los años lo fuimos desarrollando hasta que llega esta oportunidad con Misha, y pues como te digo, prácticamente teníamos ya las canciones montadas, se grabó en, no sé, quizá en un par de semanas, ¿no? Unas tardes íbamos porque también Carlos trabajaba, entonces se grababa la batería, el otro día grababa mi guitarra, luego mi hermano el bajo, la voz, al final se sacó una producción que pues, sinceramente no la teníamos planeadas. Si no hubiera sido por el apoyo de Misha, verdaderamente probablemente no hubiera salido esa grabación, y ahí se incorporaron canciones que no estaban tenían un registro discográfico, ¿no? Entonces se quedó plasmado ahí y pues nos involucramos en ese momento. Yo estudié comunicación, pues traté de meterme un poco en el diseño sin ser diseñador, pero bueno, tratar de participar en esa parte, y al final bueno, fue un producto que quedó ahí. Salió una versión en cassette, todavía había cassettes, y la versión en CD, como dices, fue el primer CD, digamos que oficial del grupo. Y bueno, de ahí pues fue seguir promoviendo y haciendo pues este trabajo que era para nosotros no nuestra principal actividad, porque en ese momento éramos estudiantes, ¿no? Teníamos que hacer nuestros primeros trabajos y pues era el gusto de acompañar a nuestros tíos. En ese momento tocábamos con Carlos, con Pablo, y desafortunadamente después Carlos también lo tuvo que dejar por temas de trabajo, y volvimos a hacer trío, ¿no? Mi hermano, Pablo y yo. Y bueno, no sé si mi hermano también quiere comentar algo. De esa época y lo que platicabas de cómo sobrevivió el grupo, porque esa sequía. Bueno, primero nada, Pablo era admirable lo que hacía. Llegaba a la tocada, tocaba como músico, era el director musical del grupo, siempre fue Pablo. Te decía qué hacer, cómo hacerlo, y cuando no lo hacías, y si lo hiciera en vivo, no sé qué platicar. Hay miradas que pesan, y la de Pablo, ¿no? Realmente, y todos los que tocamos con Pablo lo podemos platicar con gusto, ¿no? Ya después porque todo lo que le decía Pablo, que yo no te lo digo por mí, es tu aprendizaje, es lo que tú sabes hacer. Acababa la tocada, todos asistíamos a Pablo a recoger la guitarra, lo que tuviera él, y él era el relaciones públicas del grupo. Se ponía a vender los discos, a vender parches, a vender lo que pudiera para poder subsistir del grupo, porque todo el tiempo Enigma, bueno, la etapa que nos tocó a nosotros, pues realmente del rock no se vivía para el rock, ¿no? Y es lo que seguimos haciendo, básicamente, ¿no? Y lo que nos formó. Y bueno, ahora, desafortunadamente con la partida de Pablo, se creó una incertidumbre que afortunadamente ustedes dieron este paso adelante, han decidido continuar con la banda, y me tocó verlos justamente por una invitación de Juan Santos aquí presente, que ya mencionaste, y la verdad pues creo que hay una enorme dignidad en lo que están haciendo, ¿no? Están rescatando ese sonido que marcó realmente un momento muy importante para el rock mexicano, y que afortunadamente, gracias a que ustedes nos han sido tan amables, nos van a regalar
un poco de ese sonido, de cómo ustedes lo absorbieron y cómo lo quieren compartir con la gente. Pero antes, también sucedió, lo comento muy rápido antes de pasar a esta parte musical, de que recientemente hubo una incursión en la Cámara de Diputados para hablar un poco, visibilizar un poco lo que ha sido el rock mexicano, y para ese evento en particular se juntó una banda con músicos que decidieron justamente no tocar esas canciones ya tan conocidas de las bandas que han sonado pues en la radio, en la televisión, sino rendirle un tributo justamente a bandas que se fajaron en el momento más difícil, en esa oscuridad de los 70s, y crearon un set que brilló enormemente en esa actuación en la Cámara de Diputados. Llamó muchísimo la atención porque incluso gente que no conocía esas canciones verdaderamente se dejó impactar por la música, y una de esas canciones fue precisamente Bajo el signo de Acuario, y entonces también ellos nos van a hacer recordar esa época y rendirle un pequeño tributo a Enigma a través de esa interpretación, y cerraremos con esta nueva generación de Enigma también con esta interpretación. Entonces pues vamos a ir dando un poquito de paso, ¿no? A esto. Van a ir haciendo favor de mover esto para ya darle paso a la música, pero bueno, no sin antes agradecer enormemente la presencia de esta nueva generación de Enigma. Por favor, un aplauso para que se vayan casi. Esta nueva generación de Enigma que está rescatando. ¿Paramos y grabamos lo demás? Esta memoria. Un aplauso.